En este vídeo vamos a explicar el tema 6 de la asignatura, dedicado a la organización y gestión de la memoria en tiempo de ejecución. En los temas anteriores hemos ido desarrollando todas las explicaciones respecto a lo que se conoce como la fase de análisis, y esto es algo que realmente nos permite desarrollar analizadores semánticos, que son herramientas muy útiles para muchos aspectos de la informática. Los analizadores semánticos se utilizan como módulos dentro de muchísimas aplicaciones. En los temas que nos quedan, el tema 6 y el tema 7 de la asignatura, están dedicados a un aspecto que ya es concreto respecto al diseño de compiladores, que serían tanto lo que vamos a ver en este tema, que sería la organización y gestión de la memoria, como la generación de código. Como digo, el contenido de estos dos temas ya es exclusivo de la materia de diseño de compiladores. Solamente pretendemos describir aspectos que son necesarios a tener en cuenta en el diseño de compiladores, donde ya asumimos que toda la fase de análisis, hasta la fase de análisis semántico del compilador, ha sido ya realizada. Es decir, nos vamos a situar en un momento en el que ya hemos leído todo el código. Pues estamos hablando de un compilador. Estaríamos hablando en este caso de que el código representa un lenguaje de programación, y tenemos toda la información que hemos leído, todo el programa que pretendemos compilar, lo tenemos almacenado ya en memoria en la forma de árbol de sintaxis abstracta que ya hemos comentado. La segunda fase, la segunda parte del compilador, consiste en aprovechar toda esa información que tenemos ya en memoria para generar el código ensamblador asociado al código, al lenguaje fuente, al código fuente que hemos analizado. Para ver realmente cómo generar el código, tenemos que ser conscientes también de cómo se va a utilizar ese código. Es decir, cuando vayamos a generar ensamblador, que lo veremos en el próximo tema, tenemos que saber ese ensamblador cómo se va a ejecutar. Es decir, en tiempo de ejecución, el problema fundamental es cómo va a utilizar la memoria ese ensamblador, cómo se organiza realmente el funcionamiento del ensamblador como resultado final del proceso de compilación. Y eso es lo que vamos a ver en este tema. Es decir, vamos a ver cómo se utiliza la memoria, cómo utiliza la memoria un programa una vez compilado, es decir, cómo vamos a utilizar la memoria en tiempo de ejecución el programa cuyo ensamblador hemos generado, y eso desde luego tiene mucho que ver después con el ensamblador que vamos a generar. Es decir, tenemos que generar el ensamblador pensando en que el uso que vamos a dar a la memoria es este que vamos a explicar en este tema. Siempre es cuestionable si es mejor dar en primer lugar cómo se genera el código, en segundo lugar cómo usa ese código la memoria, o hacerlo como lo estamos haciendo aquí, que sería en primer lugar explicar cómo se utiliza la memoria y a partir de ahí explicar cómo generar ese código. En cualquier caso son dos cosas que van en paralelo. Uno tiene que generar código sabiendo cuál es el uso que se le va a dar a la memoria cuando ese código se esté ejecutando. El contenido de este tema es el que vemos ahora mismo aquí en pantalla. En primer lugar, vamos a hablar de forma general cómo se organiza la memoria en tiempo de ejecución, y nos vamos a centrar en ya los aspectos concretos de tres de estas zonas de memoria, lo que sería la zona de código, la zona de memoria estática y la zona de memoria de pila. Existe una cuarta zona de memoria que es muy importante, que sería lo que llamamos el montículo o montón, el heap en inglés, cuya gestión es bastante más compleja y que excede a lo que se explica en este curso. Por esa razón no vamos a ver nada de gestión de memoria dinámica. Sería la parte que explicaríamos cómo se gestiona ese montículo, ese heap, que como digo, eso no lo vamos a ver en este tema. Nos vamos a centrar en las otras tres zonas. Vamos a ver en primer lugar los aspectos generales de la organización de la memoria,
y después, como ya digo, veremos aspectos concretos de cada una de estas zonas. Bien, en tiempo de ejecución, la manera en que se accede a la memoria por parte del programa depende fundamentalmente del tipo de lenguaje del que estemos hablando. Los lenguajes de tipo declarativo hacen uso de la memoria diferente, pero la mayoría de los lenguajes imperativos, que son por otra parte los más normales, digamos, o los más utilizados cuando uno está desarrollando programas, pues utilizan esta organización de la memoria que vamos a comentar a continuación. Esa organización concreta o los aspectos concretos dependen, como digo, del lenguaje que estemos hablando, del compilador en concreto que estemos hablando, y no solo del lenguaje, sino que diferentes compiladores, aunque sea del mismo lenguaje, pueden establecer un uso diferente o utilizar de manera ligeramente distinta la memoria, y también, por supuesto, es algo que está muy relacionado con el sistema operativo. Es decir, todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta a la hora después de generar el código, sabiendo cuál va a ser ese uso de la memoria. Todos estos son aspectos que influyen. Dependiendo del sistema operativo que utilicemos, pues la gestión de la memoria será una u otra, dependiendo del compilador y de las características del lenguaje podrá ser una u otra. Para los lenguajes imperativos, como puede ser el Fortran, C, C++, C Sharp, Java, etc., la estructura que tiene la memoria en tiempo de ejecución es esta que vemos aquí. Típicamente la memoria se distribuye en cuatro zonas. Por una parte está la memoria donde vamos a almacenar el código del programa que queremos ejecutar. Este sería esta zona que estamos marcando aquí, pues sería la zona de memoria donde estamos almacenando el código binario del programa que pretendemos ejecutar. Después hay otra zona que es la zona de memoria estática, de datos estáticos, como veis aquí, que es una memoria donde se almacenan en estos momentos típicamente las constantes que nos hayan surgido al compilar, que hayamos encontrado al compilar, también las variables globales, y también muchas veces dentro de esas constantes y variables globales pues hay constantes y variables que tienen que ver con el comportamiento, digamos, interno del programa, que no sean realmente variables y constantes que que el programador haya introducido en su programa, en su código fuente, sino variables y constantes que el compilador debe crear para manejar toda la memoria. Tanto el código del programa como la memoria estática, como estos constantes y variables globales, tienen un tamaño conocido en tiempo de compilación. Es decir, el compilador cuando finaliza, cuando desarrolla toda la etapa de compilación, de generación de código, pues lleva el control y sabe perfectamente al final cuál es el tamaño necesario para almacenar todo el código que se ha generado. No es más que medir el tamaño del ensamblador que ha generado, del código binario que se ha generado, y medir también el tamaño de las constantes y variables globales que se han generado. Como digo, esta zona o estas dos zonas de memoria tienen un tamaño conocido como resultado final del proceso de compilación. Después hay otras dos zonas que tienen un tamaño que puede ser variable, o que es de hecho variable. Por un lado está la pila, el término en inglés es el stack, que es el que se utiliza para almacenar los registros de activación de las funciones. Lo veremos a lo largo de este tema. Muy prontito veremos qué es qué información se guarda en esos registros de activación y cuál es la manera en la que se maneja la pila en tiempo de ejecución. Y hay una cuarta zona de memoria, que es el montículo. El montículo está dedicado a lo que sería la gestión de la memoria dinámica. Ahora mismo los lenguajes más modernos hacen un uso muy intensivo del montículo, puesto que todo lo que serían las estructuras dinámicas y los objetos son estructuras dinámicas que creamos y destruimos, etc. Pues toda esa información se almacena dentro del montículo. Es la zona de memoria con una gestión más complicada y, como ya digo, no va a ser objeto de la explicación de este tema ni de este curso. La pila, en el esquema que tenemos aquí, bueno,
pues estaría en la zona alta de memoria y el crecimiento de la pila en principio iría hacia abajo. El montículo, tal y como lo tenemos reflejado en este dibujo, pues estaría colocado en una zona de memoria más baja y si hiciera falta modificar su tamaño, pues lo podríamos hacer crecer hacia arriba. Esto no tiene por qué ser así, es decir, como he dicho antes, la organización de la memoria depende no solo del lenguaje, sino también del compilador. Hay compiladores que para determinar plataformas pues lo hacen al contrario. A lo mejor la pila está en una zona de memoria más baja y crece en direcciones de memoria altas. Mientras que la verdad es que lo más frecuente es utilizar el esquema que os he dibujado aquí. Es decir, que la pila esté en una zona de memoria alta y que vaya creciendo hacia abajo. Pero como ya digo, es una decisión del diseñador del compilador el terminar utilizando una fórmula u otra. Sea con una pila creciendo hacia arriba o una pila creciendo hacia abajo, al final lo que sería la manera de gestionarla es muy similar y a priori no hay un motivo real para decidir un esquema sobre otro. Como ya digo, hay plataformas que lo hacen de una forma, plataformas que lo hacen de otra, aunque lo más común en estos momentos es que la pila crezca hacia abajo. Es más una cuestión de convenio de cómo funcionan los compiladores que de necesidad real en cuanto al proceso de compilación o en cuanto a las necesidades de uso de la memoria. En cuanto a este esquema, aunque os lo he puesto, lo he dibujado como si fueran todas las zonas consecutivas, realmente esto tampoco tiene por qué ser así. El código de la aplicación podría estar en una zona de memoria y la pila o el montículo podrían estar en zonas diferentes. Sobre todo si utilizamos la paginación de memoria como técnica del sistema operativo, técnica de gestión de la memoria RAM, digamos, por parte del sistema operativo. Si el sistema operativo utiliza memoria paginada, pues todo este bloque que hemos visto como si fuera un bloque único, pues está partido en trozos, está paginado y es el sistema operativo el que se tiene que encargar en cada momento de ir cargando a la memoria los bloques que de otra manera pues pueden estar virtualizados o en memoria virtual. Esto quiere decir también que realmente el compilador cuando genera el código no sabe ese código en tiempo de ejecución dónde va a estar colocado. Lo cual significa que cualquier direccionamiento que se utilice en ese código tiene que ser necesariamente un direccionamiento indirecto. Es decir, tenemos que utilizar algún tipo de registro base que nos indique siempre que la dirección que estemos buscando sea un desplazamiento respecto a un determinado registro. De esa manera se puede referenciar cualquier posición de la memoria en tiempo de ejecución sin conocer realmente esa dirección en tiempo de compilación. Un poco hacia atrás, realmente quien es responsable de reservar esta memoria y de hacer la carga desde el disco duro, típicamente, donde tendríamos almacenado la aplicación que queramos ejecutar, es el sistema operativo. Normalmente un programa lo que tenemos es el fichero correspondiente almacenado en nuestro sistema de archivos, un disco duro normalmente, y lo que hace el sistema operativo cuando nosotros queremos ejecutar un determinado programa, una determinada aplicación, es utilizar un módulo del sistema operativo, que le llamamos el cargador, el loader, que analiza el fichero donde se encuentra la aplicación, el ejecutable, y en base a ese análisis decide cuál es la forma de almacenarlo en memoria, es decir, qué cantidad de memoria requiere ese ejecutable para ponerse en funcionamiento, qué tamaño requiere de reserva de memoria para la pila, para el montículo, para el código, por supuesto, para la zona de memoria estática, etcétera. Normalmente los compiladores tienen que introducir información en el ejecutable que permita al sistema operativo saber
cuál es la distribución más adecuada en memoria cuando quiera ejecutar ese programa. El sistema operativo también, puesto que el tiempo de ejecución es el que tiene que estar llevando el control de qué programas se están ejecutando, es el que en un momento dado debe detectar cuando la pila, mientras va creciendo, puede llegar a chocar con el montículo o con otra zona de memoria que no corresponda a nuestro programa. Ese es el típico error que nos encontramos de stack overflow, es decir, de desbordamiento de pila, y el sistema operativo, pues lo normal en esos casos, cuando detecte un desbordamiento de pila, es que aborte el programa. Otra opción podría ser evitar ese desbordamiento detectándolo previamente y aumentando la cantidad de memoria disponible para esa pila. Aunque generalmente la respuesta de un sistema operativo ante un desbordamiento de pila es directamente abortar el programa. Vamos a ver ahora las características de cada una de estas zonas de memoria. La primera de la que hemos hablado sería la zona de código. La zona de código es la zona de memoria donde almacenamos las instrucciones ya en binario del programa que queremos ejecutar. Es decir, ya sería el código máquina con todas las instrucciones de todos los procedimientos y funciones que forman la aplicación, que forman el programa que estamos ejecutando. El tamaño que tiene esta zona de memoria, el tamaño que se necesita para cargar el programa en la memoria, pues es algo que se conoce en tiempo de compilación. Simplemente el compilador, mientras está haciendo esa generación de código, pues el resultado final de esa generación de código es un código de un determinado tamaño. Ese código determinado del tamaño que sea, cuando ya está traducido a código máquina, pues representa el tamaño de memoria que necesitará reservar el sistema operativo para almacenar ese código. En el fichero ejecutable se introduce tanto todo lo que sería ese código máquina, también se introducen los valores de las constantes, es decir, tenemos mucha información también respecto a lo que es la siguiente zona de memoria, sería la memoria estática, y introduce también información respecto a los tamaños que necesita. El tamaño que necesita de memoria estática, el tamaño que necesita de memoria de código y el tamaño típico en función de la aplicación que estamos generando, que puede necesitar el sistema operativo en cuanto a reserva de memoria para la pila y para el montículo. Normalmente el código máquina que tenemos en nuestro ejecutable se considera como un bloque compacto. Es decir, el sistema operativo lo que hace es leer todo ese bloque y almacenarlo en memoria, posiblemente paginándolo si fuera necesario, pero lo lee y lo almacena en memoria como un bloque compacto. En algunas plataformas y algunos compiladores lo que hacen es trocear este código. Esto ocurre fundamentalmente en escenarios en los que la memoria RAM del sistema es una memoria muy reducida. Si tenemos muy poca memoria, si tenemos un problema serio en cuanto a la memoria que pueden utilizar nuestros programas, pues una posible solución es no cargar completamente todo el código máquina de una aplicación en memoria en cada momento. En ese caso lo que se hace es trocear el código formando lo que se llaman overlays o solapas, que lo que contienen son secciones del código máquina que se pueden cargar de manera independiente. Esto hace que en un determinado instante pues haya algunos trozos de código que están cargados en memoria y otros, sin embargo, pues estarían en memoria virtual, que serían realmente en el disco duro. El responsable de generar estos overlays, estas solapas, es también el compilador. Es decir, el compilador debe, en estos casos, que ya digo que no son los más normales, en estos casos es el compilador el que debe analizar cómo distribuir el código, cómo distribuir las diferentes funciones
en estas solapas. Y tiene que hacerlo pensando en que en tiempo de ejecución el trasiego de overlays, es decir, los procesos de carga y de descarga de overlays, sean el menor número posible. Esto sería un ejemplo de uso de memoria en un esquema de uso de solapas. Tendríamos la estructura del código en memoria sería algo como esto, es decir, hay cierto código que estaría siempre almacenado, hay cierto código que es un código permanente, y después el código que asigna el sistema operativo sería, por ejemplo, utilizar 3 solapas, 3 zonas de memoria donde se pueda almacenar el código máquina troceado. En un determinado instante, pues tendríamos un trozo del código en la primera solapa, otro trozo en la segunda solapa, otro trozo en la tercera solapa. En otro instante, pues posiblemente nos hayamos visto obligados a eliminar este trozo de código y a cargar un trozo de código diferente. El problema que podríamos tener aquí es qué ocurre si tenemos una función cuyo código está permanentemente llamando a dos funciones. Pongamos que la función A1 y la función A2. Bueno, pues si tenemos que la función A1 está en una solapa, en un overlay, y la función A2 está en otra solapa distinta, pero que está asignada a la misma zona, pues podríamos tener serios problemas en cuanto a una sobrecarga de procesos de carga y descarga de solapas. Eso es lo que debemos evitar. Es decir, que si una función A, por ejemplo, llama siempre a las funciones B1 y B2, pues que las funciones B1 y B2 deberían estar incluidas en la misma, a ser posible, en la misma solapa, o si no, en solapas distintas pero que puedan estar cargadas al mismo tiempo. Porque si no fuera así, ya digo, estaríamos obligando a hacer procesos de transferencia continuos de código entre la memoria y la memoria virtual. Bueno, pues el responsable de esto debe ser el compilador. Es decir, el compilador en estos casos tiene que desarrollar algún tipo de análisis de flujo de funciones, de flujo de control entre llamadas a funciones, para decidir cómo distribuir estas funciones entre las diferentes solapas. No hay técnicas que permiten hacer eso, aunque ya digo que afortunadamente en estos momentos la memoria es un componente barato y accesible en la mayoría de los sistemas. Estamos ya acostumbrados a trabajar con procesadores que tienen o que funcionan ya con memorias bastante grandes y salvo algunos sistemas con unas características muy concretas, pues este tipo de problemas no nos lo vamos a encontrar. Realmente en cuanto a gestión, la zona de código, la memoria destinada al código, tiene una gestión muy sencilla. Porque, como ya he dicho, lo único que tienen que hacer habitualmente es cargarlo como un bloque compacto en memoria. La siguiente zona de memoria que debemos explicar, que forma parte de la estructura de memoria, es lo que habíamos llamado la memoria estática. La memoria estática también tiene una forma de gestión bastante sencilla. Consiste en que cada vez que necesitamos almacenar algo en esta memoria estática, pues todos los valores que están almacenados tienen una posición fija. Es decir, lo que hacemos es asignar una posición a cada valor que necesitemos almacenar en esta memoria estática. La memoria estática era realmente, bueno, cuando surgieron los lenguajes de programación, y el primer lenguaje de programación fue Fortran, pues era la única memoria que existía. Ya en versiones posteriores, cuando se fue desarrollando toda la materia que llamamos diseño de compiladores, pues se desarrolló la memoria de pila como forma de mejorar la gestión de memoria. Enseguida veremos cuáles son las limitaciones de la memoria estática en cuanto a la gestión de funciones. En estos momentos la memoria estática, por supuesto, sigue siendo necesaria porque sigue siendo la zona de memoria donde almacenamos las variables globales y las constantes. Aunque a priori uno puede
pensar que uno no programa demasiado con constantes, con valores constantes. Sin embargo, tenéis que pensar que todos los mensajes, todos los strings con mensajes que utilizamos en nuestros programas son realmente constantes. Y todos esos mensajes que usamos, todos esos strings, se deben almacenar en esta memoria estática. Aunque como ya digo, no es solamente para almacenar strings ni muchísimo menos, sino que todas las constantes que no sean necesarias y las variables globales, por ejemplo, si estamos utilizando pues, referencias a bases de datos o cosas de ese estilo, pues le asignaremos una posición dentro de esta memoria estática. La asignación de la posición se realiza en tiempo de compilación, es decir, es el compilador también el que cuando está analizando, cuando va a generar el código, debe detectar que un determinado código corresponde a una constante o una variable global y en ese momento le asigna la posición a ese valor. La gestión de ese posicionamiento es muy sencilla porque realmente solo necesitamos saber cuál es el tamaño que requiere el nuevo valor que se está encontrando el compilador y asignar ese tamaño de manera consecutiva. Es decir, si nuestro compilador está analizando todo el código, bueno, todo el árbol de sintaxis abstracta que está generando el código máquina correspondiente y nos encontramos, por ejemplo, con un mensaje de error, con un string, pues, entre comillas, el mensaje que sea, pues en ese momento el compilador sabe el tamaño de ese mensaje. Podemos calcular cuántos bytes o cuántas palabras, cuántos words necesita esa constante que almacene ese mensaje. Luego directamente, si necesitamos 128 palabras, bueno, pues nuestro control de la memoria estática le asignaremos la posición a esas 128 palabras y ampliaremos la memoria estática en ese tamaño. La gestión realmente lo único que necesita es conocer cuál es el tamaño de la memoria estática que vamos necesitando y cada vez que necesitemos un nuevo valor, pues ir incrementando, ir asignándole la cima de la memoria estática e ir incrementando el tamaño de la memoria estática con el tamaño de la constante que queramos incorporar. Realmente, en tiempo de ejecución, la memoria estática se referencia mediante un registro que normalmente le llamamos el segmento de datos, el data segment. Las siglas son DS, que es el valor es el nombre que se le suele dar en los procesadores. Este segmento de datos, este data segment, este registro DS, lo que tiene es una posición de referencia de la memoria estática. Puede ser la base de la memoria estática, de manera que todo posicionamiento, esto también es lo más normal, todo posicionamiento corresponde a un desplazamiento, pues, posiblemente un desplazamiento positivo del contenido de ese registro. Es decir, a la hora de referenciar cualquier valor que esté almacenado en la memoria estática, pues tendríamos data segment más el desplazamiento que sea como manera de conocer la posición del valor que tengamos almacenado en esta memoria. Las características que tienen los compiladores que solo utilizan memoria estática, que ya digo, esto es algo ya muy antiguo, estamos hablando de los años 40 casi, principios de los 50, pues tenían serias limitaciones. En particular, lo más grave es que si solamente utilizamos memoria estática y si toda variable de nuestro programa tiene asignado una posición y no otra, entonces no podemos hacer llamadas a funciones recursivas. La razón es que si hacemos una llamada a una función A, estaríamos almacenando los valores de esas variables de esa función A en una determinada posición. Si antes de terminar la ejecución de A lanzamos una nueva llamada a esa función A, pues estaríamos machacando esos valores. Evidentemente eso nos va a dar un error y es algo que no podemos permitir en el caso de utilizar exclusivamente la memoria estática como forma de gestión de la memoria. En estos casos, cuando solamente se utiliza la memoria estática, lo que se hacía es que a cada función se le asignaba una zona de memoria que se conoce como el registro de activación. El registro de activación de una función pues contiene toda la información que necesita la función.
Esa información puede ser pues, los parámetros de llamada, es decir, los valores que tienen sus argumentos de llamada, el valor que vamos a dar como respuesta, como valor de retorno de la función, y todas sus variables locales y variables temporales que sean necesarias durante su ejecución. Esto que vemos aquí es un poco la información que debería tener asociada cada función. Como ya digo, sería el valor que devuelva la función. Necesitamos un sitio donde almacenar ese valor. Necesitamos también un sitio donde almacenar los argumentos que le estamos pasando a la función. Y si hago una llamada a una función, el módulo de un vector que le demos x y z, pues necesito alguna posición para almacenar el valor de x, el valor de y, el valor de z. Lo estaríamos indicando en estas posiciones. Y también si el código de la función pues, requiere utilizar variables locales y variables temporales, pues esas variables locales y esas variables temporales tienen que tener un lugar donde almacenarse. Todo esto, toda esta información, es información asociada a cada función. Y eso es lo que se conoce como el registro de activación. Para compiladores que solamente utilicen este tipo de memoria, pues la memoria en tiempo de ejecución tendría este esquema. Tendríamos, por un lado, el código máquina de la aplicación, que sería esta zona de código que hemos visto en el apartado anterior, la asignación de posiciones a constantes y variables globales, y a partir de ahí, bueno, pues la asignación de la posición del registro de activación de cada función. Como si tenemos que nuestro programa está formado por la función A, la B, hasta la función Q, bueno, pues directamente iríamos asignando esas posiciones de manera consecutiva a los registros de activación de cada función. Este esquema, como ya digo, no permite, entre otras cosas, utilizar en memoria, llamadas a funciones recursivas. De manera que todo esto que en ese esquema se almacenaba en la memoria estática, cuando empezaron a utilizarse, cuando empezó a definirse la memoria de pila, pasó toda esta información a almacenarse en la memoria de pila y realmente la memoria estática pues ha quedado para este tipo de información, para variables globales y para constantes. Bueno, la parte más importante de este tema de organización y gestión de la memoria que estamos viendo es lo que tiene que ver con la gestión de la memoria de pila. La memoria de pila es la memoria que hubo que introducir, que hubo que diseñar para poder gestionar lenguajes con llamadas a funciones recursivas. Si queremos utilizar funciones recursivas, eso quiere decir que debemos tener diferentes instancias de este registro de activación que os he comentado antes. Es decir, esta información de cada instancia de ejecución de una función, pues necesita saber cuáles eran los argumentos de llamada a esa función, necesita almacenar sus variables locales, sus variables temporales, necesita un lugar donde colocar el valor de retorno, y eso es algo que está vinculado no a la función como tal, sino a cada instancia de ejecución de esa función. Bien, la gestión que se necesita entonces es una pila donde se almacenen los registros de activación. De manera que cuando arrancamos un programa, una aplicación, cargamos el registro de activación de la función principal, de la función de entrada. Normalmente solemos llamar main a esa función. Cargamos ese registro de activación y al ejecutar la función main, pues tendremos la llamada a una segunda función, podemos llamarle la función A. Bueno, pues eso quiere decir que en el momento de que lleguemos a llamar a la función A, tendremos que cargar en la memoria de pila la información, el registro de activación de la función A. Posiblemente al ejecutar la función A nos encontremos, alcancemos un código en el que tengamos la llamada a una función B. Bueno, pues en ese caso habrá que coger dejar almacenado en la pila la función A y añadir a la pila, almacenar en la pila el registro de activación de la función B. Cuando termine de ejecutarse la función B, podemos desapilar el registro de activación de la función B, puesto que ya ha terminado. Lo único que nos interesa es el resultado de esa función, que podemos guardarlo ya como variable local en el registro de activación de la función A. Es decir, devolveríamos el control a la función A y quitaríamos de la pila ese registro de activación de la función B. Y ese es el flujo de control habitual. Es decir, lo que
La gestión de la memoria de pila lo que supone es estar gestionando constantemente los procesos de apilar y desapilar funciones. En el momento en que una función llama a otra, pues tenemos que apilar su registro de activación. En el momento en que una función finaliza su ejecución, tenemos que desapilar su registro de activación. Respecto a la información que hemos comentado antes de cada función, si queremos utilizar la pila, queremos tener diferentes instancias de las funciones, necesitamos una información adicional respecto a la que hemos comentado antes, que sería pues el valor a devolver, los argumentos de llamada, las variables locales y las variables temporales. Necesitamos además almacenar lo que llamamos el estado de la máquina, que serían el contenido de los registros del procesador. Esto, bueno, lo discutiremos enseguida, cuál es la información, cómo queda realmente, cuál es la estructura que necesitamos dar de nuestro registro de activación de las funciones cuando utilizamos la pila. Y también necesitamos referenciar estos registros de activación en la pila. Para eso se utiliza un registro que llamamos el frame pointer, que nos indica cuál es la posición base del registro de activación. De manera que al igual que nos pasaba antes con respecto a los valores que almacenamos en la memoria estática, que todos son referenciados a un registro que llamamos el data segment, pues los valores que se almacenan en el registro de activación de una función están todos referenciados a un registro que llamamos el frame pointer. Frame es el nombre que le damos en inglés al registro de activación de la función, es el frame de una función. El frame pointer lo que contiene sería una posición base de ese registro de activación. De manera que cualquier variable global, cualquier variable local, cualquier variable temporal, parámetros, etcétera, toda la información de una función en cada momento está referenciada como un desplazamiento respecto de este frame pointer. Utilizamos el frame pointer como registro base para el direccionamiento de todos los valores almacenados respecto de cada función. Y como digo, necesitamos además que el registro de activación de la función almacene el estado de la máquina. Eso sería el contenido de los registros del procesador. Esta es la estructura que debe tener un registro de activación de cualquier programa que utilice gestión de memoria basada en pila, que son pues, a estas alturas todos, por entendernos, ¿no? La estructura del registro de activación es la siguiente. Pues necesitamos espacio para almacenar el valor que tiene que dar como resultado a la función. Necesitamos también espacio para almacenar los parámetros de llamada a la función. Necesitamos espacio para las variables locales de la función y también para las variables temporales. Esto ya lo habíamos comentado, esta es información asociada a la función. Y necesitamos también espacio, como decía, para almacenar el estado de la máquina. ¿Por qué necesitamos la información del estado de la máquina? Pues porque el proceso normal es que cuando estamos ejecutando la función A y nos encontramos con que llamamos a la función B, bueno, en ese momento lo que hacemos es cargar el registro de activación de la función B, empezar a ejecutar la función B y eso va a modificar el estado del procesador. Es decir, los diferentes registros del procesador se van a ver afectados, van a verse modificados por el hecho de que yo esté ejecutando la función B. Cuando la función B finalice y deba devolver el control, deba devolver su resultado y deba devolver el control a la función A debería encontrarse como estado del procesador el mismo estado que tenía el procesador en el momento de la llamada a B. Es decir, para la función A, la llamada a B debería ser algo transparente. Debería, una vez devuelto el control por la función B, la función A debería encontrarse todo tal y como lo dejó. Para eso es necesario que los registros del procesador se almacenen en memoria, es decir, se almacenen en el registro de activación de la función de B, ¿vale? De manera que cuando A llama a B, B
lo primero que hace es almacenar ese registro, ese estado de la máquina, empieza a ejecutarse, empieza a desarrollar su código, y cuando devuelva el control, lo que hace es volver a colocar los valores de los registros del procesador, es decir, lo que llamamos el estado de la máquina, volver a colocarlo en el valor que tenía almacenado en memoria. Es decir, nosotros guardamos el estado y lo restauramos cuando devolvemos el control de una función. Aunque esta estructura no tiene por qué ser exactamente así físicamente en memoria. Cuando digo que esta realmente es la información que debemos almacenar, pero no quiere decir que este sea el orden en el que deba estar guardada esa información. Por ejemplo, no es lo mismo que la pila crezca hacia arriba que si la pila crece hacia abajo. También podemos ver cuál es la manera, por ejemplo, de ordenar los valores de los parámetros. También podemos decidir si el valor de retorno tiene que ser el valor que esté más abajo o más arriba en la memoria asociada al registro de activación o no. Puede ir a continuación de los parámetros o puede ir en otra posición. Tenemos que decidir también cuáles son las posiciones donde vamos a almacenar lo que hemos llamado el estado de la máquina. Esta dirección de retorno que os indico aquí se refiere a la dirección de la instrucción que se está ejecutando en A cuando se produce la llamada a B. Realmente, esta dirección de retorno es el contenido de un registro de la máquina que es el program counter. El program counter, el contador de programa, las siglas serían PC, es el registro de la máquina donde se indica cuál es la instrucción que se está ejecutando en cada momento, cuál es la instrucción que debe ejecutar el procesador. Normalmente en los procesadores hay un registro, es este program counter que indica la dirección de memoria de donde debemos leer la instrucción. Lo que hace el procesador es leer ese contenido de esa memoria, esa instrucción, y almacenarlo en un registro de instrucción, es típica, se suele llamar el IR, el Instruction Register, que contiene la instrucción a ejecutar y es el registro que debe analizar el procesador para ejecutarlo, ¿no? Bueno, como decía, el PC, el Program Counter, es el que lleva el control de la posición de la instrucción que se está ejecutando. Ese Program Counter tenemos que almacenarlo en el registro de activación de la función a la que llamamos. Es decir, aquí hay información que debe almacenar la función que llama y hay cosas que debe almacenar la función llamada. En inglés, la función que llama se le conoce como el caller, la función llamada se conoce como el callee. La información que debe almacenar el caller, la función llamante, es, por una parte, los argumentos de llamada, es decir, los valores que tienen los parámetros de la llamada a la función, por supuesto. También debe almacenar cuál es el program counter, es decir, cuál es la posición donde se encuentra la instrucción que se está ejecutando que realiza la llamada. Normalmente lo que se almacena no es la instrucción donde está la llamada a B, sino la siguiente, es decir, lo que sería la dirección de retorno, la posición de la instrucción que viene a continuación de la llamada a la función, de la llamada al callee. El estado de la máquina, en principio, podría almacenarlo tanto la función que llama como la función llamada, tanto el caller como el callee. Normalmente lo hace el callee, lo hace la función llamada. Lo primero, en ese caso es lo primero que va a hacer la función llamada. Es decir, lo primero que hará la función cuando tome el control será almacenar el estado de la máquina. Y también reservar espacio para almacenar sus variables locales y sus variables temporales. Ya digo, esto más o menos es la estructura, aunque se pueden producir variaciones en cuanto a la posición de cada información, pero esta es la información que debe tener cualquier registro de activación de la función, cualquier registro que queramos utilizar en un compilador. Para
tener el control, la gestión en tiempo de ejecución de esta pila, se utilizan dos registros. Por un lado está el frame pointer. El frame pointer, si vamos un momentito hacia atrás, pues debería ser un registro, o sea, una dirección que tengamos controlada respecto de este registro de activación. Podría ser la posición más baja, podría ser la posición más alta, o si tenemos la posición más baja, bueno, pues cualquier valor almacenado en el registro de activación sabemos que será el frame pointer más un desplazamiento positivo. El frame pointer podría estar aquí arriba, es decir, tener la dirección de la parte más alta del registro de activación de la función. En ese caso, cualquier información almacenada en el registro de activación será frame pointer menos el desplazamiento. Es decir, tendríamos que restar del frame pointer. Y también nos podemos encontrar con que el frame pointer esté en una posición intermedia. Por ejemplo, que esté a lo mejor en la posición base del lugar donde almacenamos la dirección de retorno, donde almacenamos el estado de la máquina, de manera que a lo mejor las variables locales están en desplazamientos positivos y las variables y los parámetros están en desplazamientos negativos. O al contrario, podríamos tener todo esto, digamos, dándole la vuelta, que en la zona alta estén los valores de los parámetros y el valor devuelto, que esa sea la posición del frame pointer, de manera que los parámetros están en un frame pointer con desplazamiento positivo y las variables locales y temporales están en un frame pointer con desplazamiento negativo. Realmente eso es algo que tendremos que decidir a la hora de generar el código, cómo queremos hacer la gestión de la memoria. Pero una vez decidido, bueno, pues ya conociendo dónde vamos a situar el frame pointer, pues nuestro generador de código decidiremos cuál es la posición de cada información del registro de activación en base al posicionamiento de ese registro, de ese frame pointer. Necesitamos también saber cómo gestionar la pila, es decir, la pila es una estructura que va a ir siempre con el típico funcionamiento de pop and push, es decir, de ir almacenando, en este caso, registro de activación en la pila y desapilándolo. Estaríamos apilando y desapilando valores en la pila. Necesitamos, por tanto, saber cuál es la posición de la cima de la pila. Ya sea porque crezca hacia arriba o porque crece hacia abajo, me da igual. Necesitamos saber dónde termina la pila. ¿Por qué? Pues porque cuando yo quiera apilar algo, tengo que saber en qué posición debo apilar. Eso se almacena, esa posición límite de la pila, esa cima de la pila, se almacena en otro registro, que es el que llamamos el stack pointer, así la sería SP. Como veis, ya estamos por toda esta gestión de la memoria, nos lleva a tener una serie de registros con valores que necesitamos tener controlados, que serían, hemos dicho, la dirección de retorno en los procesos, que sería, normalmente le llamamos el registro RA, por return address. Necesitamos almacenar el stack pointer, necesitamos almacenar el frame pointer, todos estos son registros que tenemos que almacenar dentro del estado de la máquina. El procedimiento cuando una función llama a otra sería el siguiente. Desde la función llamada, es decir, si la función A llama a la función B, el proceso de llamada para la función A es lo siguiente. En primer lugar, tenemos que almacenar un espacio dentro de la cima de la pila. Nosotros sabemos dónde está el stack pointer. Bueno, pues tenemos que almacenar un espacio para reservar ese espacio para que en su momento se almacene el valor de retorno, es decir, el valor que devuelva la función B a la que estoy llamando. También tengo que reservar espacio para los parámetros que le estoy pasando a la función B. Si yo le tengo que pasar X y Z y son, por ejemplo, valores dobles de 64 bits, bueno, pues necesitaré reservar espacio en la cima de la pila para esos tres valores de 64 bits. Es decir, yo tendré que coger el stack pointer e incrementarlo para reservar espacio para el valor que tiene que devolverme la función B y reservar espacio para que yo almacene ahí los valores de los parámetros, que podrían ser pues, X y Z, por ejemplo, ¿no? Lo siguiente, una vez que tengo ya reservado ese espacio, es que antes de llamar a B, la función A debe colocar en esa posición los valores de X, de Y, de Z. Es decir, debemos almacenar en su sitio los valores de los parámetros a los que queremos pasar a la función. Lo siguiente, antes de pasarle el control a la función,
es almacenar también cuál es la dirección de retorno. Es decir, si dentro del código de A yo tengo una llamada B, yo tengo que saber cuál es la posición en memoria que ocupa la instrucción siguiente a la llamada de B. Esa información, esa dirección de retorno, habrá que almacenarla también en el registro de activación. Lo siguiente sería almacenar el estado de la máquina. Bien, realmente dentro del estado de la máquina pues hablaríamos de los valores de los registros stack pointer y frame pointer. También podemos considerar con que el estado de la máquina incluye la dirección del retorno, ese registro return address, ¿vale? Podríamos considerarlo así. Y tendríamos que ver qué otra información, qué otros valores de los registros habría que almacenar. Una vez que eso está hecho, se pasa el control a la función llamada. Realmente, esto se puede hacer de dos formas, o bien que el responsable de almacenar el estado de la máquina sea la función A, la función que llama, o que el responsable de almacenar el estado de la máquina sea la función B, la función llamada. En ese caso, lo primero que haría la función B sería almacenar ese estado de la máquina. Sea un caso o en otro, una vez que eso se ha realizado ya, una vez que el estado de la máquina se ha almacenado en memoria, lo siguiente es que ya puede comenzar a ejecutarse la función B. En cuanto al estado de la máquina, también es algo interesante. Existen, bueno, aquí cada procesador es un mundo. Hay procesadores que contienen instrucciones especiales que con una única instrucción se ejecuta la llamada de almacenar el estado de la máquina. Es decir, que todos los registros que suponen el estado de ejecución instantáneo del procesador pueden, con una única instrucción, ser almacenados en la posición de memoria que le digamos. Hay procesadores que tienen esa instrucción. Hay procesadores que tienen esa instrucción con matices, es decir, que tiene una instrucción que permite almacenar con esa única instrucción, almacenar ciertos registros y otros no. O sea, normalmente los procesadores tienen una serie de registros, digamos, importantes, de información más sensible, y otros registros donde se almacena información de carácter temporal. Entonces, pueden tener instrucciones que almacenen, digamos, los registros sensibles, los registros importantes, con una única instrucción se almacenan en bloque. Y no se almacenan los registros de carácter temporal. Por ejemplo, el procesador MicroBlaze tiene una instrucción de ese tipo, que almacena una parte, no todos, sus registros. Y hay otros procesadores que no tienen ese tipo de instrucciones, es decir, donde realmente el compilador debe ser el responsable de decidir que, hacer la copia del estado de la máquina registro a registro. Por ejemplo, el procesador MIPS, que es el que utilizamos en las prácticas, es de este tipo. Es decir, no existe una instrucción en el procesador MIPS que grabe de una tacada todos los registros del procesador MIPS, sino que tenemos que incluir código que grabe uno a uno aquellos registros que nos interesen respecto del estado de la máquina, que, como ya digo, sería como mínimo el stack pointer, el frame pointer y el return address. Eso como mínimo es indispensable. Pero si queremos salvar también los valores que tengan almacenados otros registros, pues es responsabilidad del compilador el generar las instrucciones que se encarguen de almacenar y después de restaurar los valores de esos registros. Bien, una vez que hayamos hecho todo esto, todo este proceso de llamada, el control empieza a tomarlo ya la función B, la función llamada, que empezaría a ejecutar sus instrucciones. Cuando la función B termina, lo que tiene que hacer es devolver el control a la función A. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues, ¿cómo sabemos que la función B termina? Bueno, pues, con el proceso de terminar la función B ya sabemos cuál es el resultado que debe devolver la función B. Bueno, pues el código de B lo que va a hacer es coger ese resultado y almacenarlo en la posición de memoria asignada al valor devuelto, al valor de retorno. Lo siguiente que debe hacer es restaurar el estado de la máquina. Es decir, si yo tenía almacenado cuánto valía el stack pointer, el frame pointer, el return address, etc., eso
tengo que volver a asignar los valores que tengo en memoria. Esto es importante porque en el momento en que yo machaco el contenido del stack pointer, en el fondo lo que estoy haciendo es liberar la memoria. Si el stack pointer indicaba dónde se encontraba la cima de la pila, dónde se encuentra la cima de la pila en este momento en la función b, y lo que hacemos es ponerle el valor del stack pointer de dónde se encontraba en la función a, lo que estamos haciendo es liberar todo ese trozo de la pila. Una vez que hagamos eso, liberemos también cuando devolvemos el valor del frame pointer, lo que estamos indicando es que ahora el frame pointer contiene la dirección del registro de activación de A. Es decir, una vez que ya B ha almacenado el valor de retorno, el valor de devolver, lo que hace es modifica el valor del stack pointer y por tanto está desapilando su registro de activación. Restaura el valor del frame pointer y por tanto pasa a indicar el frame pointer dónde estaba el registro de activación de A. Asigna al program counter la dirección de la instrucción a ejecutar, pues le asigna el valor que teníamos almacenado como dirección de retorno y por tanto en ese momento la siguiente instrucción que se va a ejecutar ya no es una instrucción de B, sino una instrucción de A. En ese momento, en el momento en que ya hemos restaurado el valor o hemos asignado al program counter el valor de la dirección de retorno, esto simplemente es hacer un salto a esa dirección, en el momento en que saltemos a esa dirección de retorno estaríamos devolviendo el control ya las siguientes instrucciones son instrucciones de la función A. Con eso terminaría la ejecución de B. ¿Qué hace A al encontrarse de vuelta con el control de la ejecución? Bueno, pues como B lo último que ha hecho es almacenar el valor de retorno, lo primero que debe hacer A cuando le devuelvan el control es coger ese valor y almacenarlo en la posición que sea. Normalmente irá pues, a una variable local o a una variable temporal. El proceso de llamada entonces sería algo así. Tenemos aquí abajo, en el bloque que forman estas llaves, el registro de activación de la función A. Como cualquier función, pues tendría el valor que debe devolver la función A, los parámetros con los que llamaron a la función A, la dirección de retorno de la función a la que llamó a la función A, el estado de la máquina que tenía esa función que llamó a la función A y las variables locales y temporales de la función A. Bien. Cuando en el código de A nos encontramos con una llamada B, lo que hace entonces A es coger el stack pointer, incrementarlo para reservar espacio para el valor devuelto, incrementarlo aún más para meterle espacio para los parámetros, rellenar esto con los valores de los parámetros, almacenar la dirección de retorno y hacer una llamada a la función llamada, a la función B. La función B, ¿qué hace? Pues lo primero que hace es coger, almacenar el frame pointer y el stack pointer, que eran donde estaba el frame pointer, posiblemente estuviera por aquí, es decir, el registro de activación de A, y donde estaba el stack pointer, que hemos dicho que andaba por aquí más o menos. Eso lo almacenamos y ahora incrementamos el stack pointer para darle espacio para las variables locales y temporales de B. Y el frame pointer pues lo pondríamos como dirección base del registro de activación de B, que puede ser en esta posición, en esta, la posición que ya dependiendo de la gestión que deseemos hacer. Pues ese sería todo el procedimiento de llamada. En la práctica que vamos a ver respecto a la organización y gestión de la memoria para el procesador del lenguaje Tinto, todo esto que os he explicado de forma genérica lo vamos a ver para un caso concreto de ensamblador para el procesador MIPS y vamos a ver cómo efectivamente tomamos la decisión, cómo es todo el proceso, cuáles son las instrucciones que hay que hacer, dónde se almacena el frame pointer, el stack pointer, etc. Lo veremos ya con un diseño concreto para ese compilador en concreto y para esa plataforma en concreto. Bueno, pues con esto terminaríamos esta clase.